Les voy a invitar a que vayamos a Apocalipsis capítulo 7 a partir del verso 9. Vamos a ir leyendo verso por verso, palabra por palabra, como lo hemos hecho. En el verso 9 del capítulo 7 de Apocalipsis dice así: Después de esto miré, y por favor tomen detalle a después de esto. Ahorita vamos a hablar qué significa cuando él dice que pasaron unos eventos e inmediatamente viene este mensaje del Señor en donde él dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Mis hermanos, cuando él dice después de esto miré, el Apocalipsis se divide de la siguiente manera. En el capítulo 1 nosotros vemos el carácter del mensaje y el carácter del mensajero. Es donde nos habla de quién está enviando el mensaje, a través de quién lo está enviando y a quiénes se los está enviando también, en cuanto a lo que es la base fundamental de por qué existe este libro de Apocalipsis. Muchas personas utilizan este libro con el fin de asustar, con el fin de amedrentar, con el fin de que la gente por miedo cambie ciertas actitudes. Ese es un grave error, porque el Apocalipsis no fue hecho con ese propósito. El libro del Apocalipsis fue escrito en tiempos de persecución de la iglesia, más bien para traerle paz, para traerle tranquilidad, para traerle a la iglesia seguridad, fe y esperanza. Por tanto, el Apocalipsis debe leerse con la intención, más bien, de que tengamos paz y de que salgamos edificados, con la esperanza de que Cristo es el Señor, con la esperanza de que Él hizo todo el trabajo y con la esperanza de que, tomados de la mano de Él, nos podemos sostener hasta el final. Y el final no solo estoy hablando de nuestra vida, sino el final de lo que es la edad de la humanidad, hasta el final de lo que es la edad de la tierra misma y de los cielos que conocemos, y se inicie de nuevo, o se resetee, si lo podemos utilizar con términos modernos, se resetee todo para que empecemos bajo el reino de nuestro Señor. Entonces el Apocalipsis nos enfoca a eso, nos enfoca hacia ver hacia adelante. En el capítulo 1, cuando se habla del carácter del mensaje y del carácter del mensajero. En el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis se habla de los receptores. O sea, se habla de las iglesias. Y cuando hablamos de las iglesias, no es que habían solo 7 iglesias, habían mucho más iglesias. Pero Dios quiso poner estas iglesias como testimonio, como ejemplo, para que nosotros podamos aprender del carácter de estas iglesias y lo comparemos con nosotros. Comparemos con nuestra vida, comparemos con nuestra conducta. Y en el capítulo 2 y 3, entonces vemos las 7 iglesias del Apocalipsis, o las 7 iglesias de Asia. Repito, no eran las únicas iglesias que habían, sino que estas son las que está usando el texto como ejemplo y testimonio para nosotros. Después de que termina el capítulo 3, inicia el capítulo 4 y el capítulo 5, que es algo que está sucediendo en los cielos. Ahí viene justamente lo que es la parusia, lo que es el arrebato, y empieza a desarrollar un escenario de lo que está pasando con la iglesia, donde es ascendida a los cielos, y el capítulo 4 y capítulo 5 empiezan a describir eventos de los cielos. Capítulo 4 y capítulo 5. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis empieza la descripción justamente de las cosas que acontecen en la tierra, llámese juicios, llámese todo lo que tiene que ver con las sentencias que Dios estableció en los juicios que él mencionó en el capítulo 24 de Mateo, de lo que iba a suceder cuando él tomara a su iglesia o tomara a su novia. Ese es el marco del Apocalipsis, ese es el esquema con que inicia, y de ahí del capítulo 6 en adelante, del capítulo 6 hasta el final del capítulo 19, si no me equivoco, 20, se dan los acontecimientos de la tierra. Con esto en mente es que nosotros vemos lo que él está diciendo en el verso 9 del capítulo 7. Después de esto, miré, y aquí una gran multitud
que nadie podía contar. Es importante observar que el escritor, en este caso Juan, del libro de Apocalipsis, hace un énfasis en la gran multitud. Y es una gran multitud que nadie puede contar. Póngale atención, por favor, a eso. Y téngalo en mente porque esto es algo que nosotros tenemos que tomar como principio del desarrollo de este mensaje. Porque cuando nosotros no entendemos lo que son los merismos bíblicos, ahorita voy a explicar qué es un merismo, no vemos que aquí lo que está básicamente enseñando el texto a partir de esta expresión de la multitud que no se puede contar, es un merismo. Cuando dice una gran multitud de la cual nadie puede contar y dice todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Cuando está hablando de naciones, está hablando básicamente de países. Cuando está hablando de tribus, está hablando de etnias, o sea, de descendencias étnicas de diferentes pueblos, ya sea, o sea, son tribus que descienden de una casa paterna, o sea, de una etnia. Pueblos se refiere ya a grupos de familias, grupos de etnias que componen un pueblo, y el grupo de pueblos va a componer las naciones por separado. O sea, esas naciones nacen de esa composición. Y las lenguas es los diferentes idiomas que se hablan alrededor del mundo. Todo esto que yo estoy explicando, todo esto que acabo de decir, que son naciones, que son tribus, que son pueblos y que son lenguas, esto se simplifica diciéndolo como lo dijo el texto antes de describir esto. Una gran multitud que nadie podía contar. Entonces, básicamente está hablando de esa multitud dentro de un merismo bíblico o dentro de un merismo que se puede utilizar en lo que es la literatura o los recursos literarios, aún en otros documentos que no sean bíblicos. Pero hoy estamos hablando de lo que es la Biblia. ¿Qué es un merismo? Antes de seguir leyendo el texto. Un merismo es la figura, como les dije, literaria, una figura retórica que consiste en resumir todas las partes y después explicarlas en una sola frase. O sea, es una combinación básicamente de contrastes para enseñarnos a nosotros un todo, un absoluto. O sea, voy a tratar de ver si lo explico un poco mejor. En el texto, cuando la palabra dice así en la tierra como en el cielo, cuando el Señor dice que venga a nosotros tu reino, así en la tierra como en el cielo, eso es un merismo bíblico. Lo que significa es en todas partes, básicamente. También tenemos merismos como jóvenes y adultos o niños y adultos que se están viendo. Ahorita lo vamos a leer en el texto de Apocalipsis. No está hablando básicamente del niño y el adulto solamente, sino está hablando de un todo. A la hora que se dicen niños y adultos en la presencia del Señor, lo que se está hablando es de un todo, o sea, de todas las personas dando cuentas a Dios, sea quien sea de la nacionalidad que sea de la edad que sea. Es lo que está enseñando el texto en este momento. Entonces, cuando él dice, después de esto, miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, dice, vestidos de ropas blancas. Estas personas están delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Dónde están ellos? Están en el cielo. ¿Dónde están? Delante del trono. Ya es algo hecho, ya es algo terminado para ese grupo de personas. Están vestidos de ropas blancas porque estas personas que están ahí son aceptadas, son limpiadas, son santificadas para que estén ahí. Estas personas que están ahí, estas personas dicen que están con palmas en las manos. Esto es muy importante. Tome nota porque lo que está haciendo es dándonos a nosotros una idea que tenemos que conectar con algo de la tierra para poder entender lo que está pasando en los cielos. Recordemos que Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo que iba a ser básicamente el modelo en la tierra de lo que estaba en los cielos. Así las fiestas, así las figuras y todo lo que está dentro del tabernáculo, más los diferentes ritos que se practicaban, eran
una idea, una imagen de lo que estaba en los cielos. Estas personas que están en los cielos, estas personas tienen palmas en las manos. Préstele atención a eso. Eso es algo tan importante, que por lo general esos pequeños detalles, que son enormes, se pasan por alto. Estas personas que están en palmas, con palmas en las manos, dice, están clamando a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Ok. Ya con esto, mis hermanos, ya nosotros tenemos la base fundamental para estudiar lo que tenemos hoy. La salvación es de Jehová. Pero para continuar un poquito con el merismo, para tener una idea más clara de lo que es esta figura literaria y cómo nos ayuda a nosotros, porque la Biblia en algunas oportunidades se debe tomar de forma literal, otras oportunidades debe tomarse tal y cual el mensaje lo está reflejando, como figura literaria, como figura de algo que nosotros no conocemos. Este mismo merismo lo podemos ver en el capítulo 20, verso 12 del libro del Apocalipsis, donde dice, y vi a los muertos, subraye la parte muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios. Cuando dice grandes y pequeños, es un merismo. Vio gente muerta que incluya cualquier edad. Cuando está hablando de muertos, no está hablando, en los términos hebreos, no está hablando de dejar de respirar. Dejar de respirar es lo que nosotros consideramos como muerto. Una persona que deja de respirar, pierde la movilidad del cuerpo y el alma se va del cuerpo. Cuando él está hablando de muertos y están en los cielos, no está hablando de personas que dejaron de respirar, está hablando de almas que por no haber entrado en santificación, por no haber sido obedientes, por no haber hecho lo que Dios demanda, estas personas, sean pequeños o sean grandes, el merismo dice que incluye a todos, como cuando dice judíos y griegos, hombres y mujeres, es lo mismo, está diciendo se incluye a todos, o sea, todas las personas que están en ese momento delante de Dios fueron personas que no hicieron lo correcto y los libros son abiertos, dice el capítulo 20, verso 12 de Apocalipsis. Y otro libro fue abierto, los libros en plural, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, hay diferentes exámenes, diferentes escrutinios que Dios va a hacer, pero en este caso va a juzgar a los muertos, a las personas, no porque dejaron de respirar, sino a las personas que no sirvieron, no funcionaron dentro del propósito de Dios como Dios lo había demandado. Es personas desobedientes, personas que se rehusaron realmente a atender lo que Dios estableció dentro del plan salvífico, y estas personas van a ser juzgadas por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero cuidado, tenemos que tener cuidado con eso, porque no está hablando de salvación desde lo que nosotros entendemos, de rescatarnos de la muerte para ponernos en la vida. No es eso. Lo que está hablando son de personas que tenían que hacer algo y no lo hicieron. No lo hicieron por desobediencia, por rebeldía, por soberbia, por autoengaño, llámese como se llame. Estas personas están presentes ahí delante de Dios, y esto lo entendemos porque en Efesios capítulo 2, versos 8 al 9, nos aclara a nosotros que la salvación no es por lo que hacemos. La palabra es clara cuando dice no es por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe. Ahora, la pregunta que surge es ¿cuál fe? ¿Y qué clase de fe? Pero no está hablando en cuanto a, repito, en cuanto a rescate de ir al lago de fuego, a la muerte eterna, sino está hablando de las personas que fueron sacadas de esa condición en la que estábamos muertos en delitos y pecados y fuimos puestos al servicio de Dios, pero hay un grupo de personas, grandes y pequeños, que no estaban haciendo lo correcto delante de Dios una vez que fueron rescatados para el propósito de la gloria, la alabanza del Señor, sino que empezaron a gloriarse a sí mismos. O sea, el mensaje básicamente de Apocalipsis lo que está diciendo es que hay una gran multitud, la composición de esa multitud, y después de esto, o sea, inmediatamente que las personas están llegando a la presencia de Dios para ser evaluadas, para ser
vistas por lo que hicieron, no para ir a la presencia de Dios o a la perdición eterna, sino para ser evaluadas, son evaluadas en cuanto a lo que fue su fe particularmente. ¿Qué clase de fe fue? Porque aunque dice que no es por obras para que nadie se gloríe, lo que es la justificación, sí tenemos que dar cuentas por lo que hacemos una vez que somos justificados, una vez que somos sacados de la condenación eterna. Bueno, y eso es lo que dice que va a ser evaluado mediante la fe. Como la pregunta que surgió es ¿cuál fe y qué clase de fe? Entonces debo de preguntarme ¿qué es eso? ¿Qué es fe? La fe se divide en tres formas de fe. Está la fe experimental, está la fe tradicional y está la fe expectante. Déjeme explicarle, la fe experimental es aquella fe que nace, surge a través de la experiencia del individuo. Si nosotros sabemos que todos los días el sol sale en la mañana a las 6 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana en este lado del mundo, y alguien nos pregunta, ¿y mañana a qué horas es que aclara? Alguien que venga de otro país donde no aclare a las 5:30, nosotros le vamos a decir entre 5:30 y 6 empieza a aclarar. ¿Y está seguro de eso? Claro, estoy seguro, estoy convencido de que va a hacer. Pero ¿qué hace que yo esté convencido? Eso es fe, estar convencido. ¿Qué hace que yo esté convencido? Bueno, que la experiencia durante toda mi vida, cada vez que me levanto a esa hora, veo que es de día. Y si estoy afuera, veo que el sol sale y es de día. No se hace de día a las 12 del día. No se hace de día a las 6 de la tarde. Se hace de día en la mañana entre las 5:30 y 6 de la mañana, aquí donde vivimos nosotros. Eso se conoce como fe experimental, algo que yo estoy experimentando. Entonces eso me da a mí una seguridad de que lo que va a acontecer va a suceder debido a lo que yo he venido aprendiendo durante mi vida, porque yo mismo lo he enfrentado. Pero esa fe experimental no es la que salva, no es esa a la que se está refiriendo el Señor, que nosotros debemos de ser evaluados por esa fe y nosotros somos evaluados por lo que depositamos en nuestro accionar según esta fe. Después está la fe tradicional. ¿Qué es la fe tradicional? La fe tradicional es lo que han vivido otros, no yo. Lo que han vivido tal vez mis padres, lo que han vivido mis abuelos. Entonces viene una mamá y le dice a alguien que está mal del estómago, entonces dice, te voy a hacer un tecito de Juan y Lama para que te cures y yo me lo voy a tomar porque a esa persona le funcionó y a mí me puede funcionar. Entonces yo estoy creyendo en mi mamá, estoy creyendo en mi abuela, que me están dando algo que me va a aliviar porque a ella les pasó. Entonces esa fe tradicional que viene en lo que otro aprendió y me lo enseñó a mí, entonces esa fe no salva tampoco. Esa es la fe religiosa, esa es la fe que se traslada de generación en generación y no necesariamente está conectada al carácter de Cristo ni conectada a la voluntad de Dios. Pero la fe expectante, que es la fe que sí me salva, esta es la fe que está basada en la esperanza, es la fe que trabaja a través de la paciencia. Esta es la fe salvífica. Esta fe salvífica es la que sí realmente me va a ayudar a mí a salir de donde estoy, muerto en delitos y pecados, a santificarme durante mi vida, durante los desiertos que pase en mi vida y llegue hasta el final con los ojos puestos en el lugar correcto, en este caso en Cristo. Subrayo desiertos. Si usted analiza los desiertos en la Biblia, los desiertos son de manera positiva usados en la Biblia, aunque la palabra desierto para nosotros la recibimos de manera negativa. El desierto es donde hay calor, el desierto es donde hay sequía, el desierto es donde hay hambruna, el desierto es donde hubieron guerras con las personas que estaban en el camino perdidos durante los 40 años que Israel estuvo perdido. Este desierto para nosotros habla de manera negativa, pero el desierto en la Biblia es positivo. En el desierto Dios abrió el mar rojo, en el desierto Dios se le presentó a Josué, en el desierto Dios le habló a Moisés, en el desierto Dios le habló a la sierva de Sara, Agar, cuando iba de camino con su hijo hacia dirigido hacia Egipto. Ahí fue donde le habló. En el desierto se dan todos eventos donde Dios
se hace presente. En el desierto se ven todos los eventos donde Dios le habla al pueblo, donde Dios le habla a los profetas. O sea, es en el desierto donde se encuentra el ser humano con la presencia de Dios. El desierto no es negativo, el desierto es positivo, aunque el término desierto nos haga hacer creer a nosotros que es algo que es contra nuestra naturaleza y que va a afectar nuestra naturaleza. Pero en las manos de Dios el desierto se convierte en algo positivo, como la cruz que era de maldición se convirtió en una bendición para nosotros, para la humanidad, para la iglesia. En eso es que el Señor está hablando que debe estar depositada nuestra fe salvífica en un Dios que opera en medio del desierto para llevarnos a nosotros a lo que es la conclusión de la salvación después de haber caminado en este tránsito de vida donde algunos caminan pocos años, otros podemos caminar más de 50, otros más de 70, pero al final de cuentas todos caminamos por este desierto que es la tierra donde usted y yo nos conocimos y donde estamos interactuando. Pero en este desierto es que aprendemos de Dios, en este desierto, en esta vida es donde Dios viene a nuestras vidas, en este desierto y en esta lucha que tenemos contra el mal, contra el pecado, contra nuestra propia naturaleza, es donde Dios nos extiende la mano, donde Dios nos llama a arrepentimiento, es donde Dios nos muestra sus misericordias y es aquí donde vamos conociendo del carácter de Dios y vamos conociendo de nosotros mismos cómo responder al carácter de Dios y cómo Dios responde a nuestras acciones. En este desierto es donde se consolida, se fortalece, crece, madura nuestra fe. En Hebreos capítulo 11, verso 1 dice que la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted ve que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, algunas personas de manera errónea, intencionados o bien intencionados o no bien intencionados, entonces le dicen a usted que imagínese la casa que quiere porque Dios le va a dar la casa que quiere de la manera que usted se la imagine, que eso es la convicción de lo que no se ve, que esa es la convicción y la certeza de lo que se espera. Y eso no es cierto porque el Señor dice que estos son añadiduras. Nosotros tenemos que buscar primeramente, dice el Señor, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, casa, trabajo, estudios, todo eso son añadiduras. Esas añadiduras responden a la bondad de Dios como a Él le plazca. Porque Dios, según el salmista, tiene la respuesta para nosotros antes de que la palabra salga de nuestra boca. Entonces, si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿a qué se refiere si no es en aspectos materiales? Porque no es en aspectos materiales. La palabra convicción viene del latín convincere. Convincere es, con es junto o a la par y vincere es vencer. Así que la palabra convicción significa ir junto a algo para vencer. O sea, ir junto a alguien para vencer. Entonces, la fe, que es la certeza, estar seguro de algo que se está esperando para ir caminando en conjunto para poder triunfar, eso es lo que el texto está diciendo en el verso 1 del libro de Hebreos, hablando de la fe, es el ejemplo que otras personas, por la experiencia de otras personas, podemos observar su conducta y nuestra conducta. No porque nos salve lo que ellos hicieron, no porque seamos salvos a través de esa fe que ellos tuvieron, esa fe tradicional, esa fe que nos pasa a nosotros, el mensaje de boca en boca, sino porque en medio de ese mensaje podemos conocer realmente al mensajero, como lo dije en Apocalipsis capítulo 1, y el carácter del mensaje para poder conocer al que realmente salva. No que el testimonio de estas personas salve, no que la predicación de estas personas salve, no que nuestra predicación y nuestro testimonio salve, sino que quien nos salvó puede hablar hacia los demás a través de lo que nosotros hacemos, porque somos cartas leídas, abiertas para ser leídas, perdón, dice Pablo, que sería nuestro testimonio. Así que en el verso 2 aclara lo que acabo de decir de la siguiente manera. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Buen testimonio de quién? De Dios, que le está escribiendo ahí que ellos eran personas que ellos eran personas que confiaban en lo que Dios les había prometido
y que estas personas hasta el día de hoy, nosotros vemos un testimonio en la Biblia que habla de ellos bien, que es el testimonio de Dios en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Por la fe entendemos, o sea, podemos comprender haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace que usted y yo creamos que fue Dios el que hizo todo lo que conocemos, toda la creación? La fe puesta en lo que estas personas escribieron y nos van trasladando a nosotros de generación en generación. De modo que todo lo que fue hecho, se ve, fue hecho de lo que no se veía. Pero en el verso 1 del capítulo 12 nos hace a nosotros, después de pasar y hablar de todas estas personas que dan testimonio, nos hace llegar a poner los ojos en el lugar correcto. No en las personas, no en los hechos, no en los milagros, no en los eventos, sino al hacedor de milagros y al Salvador. En el verso 1 del capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también, ahí lo incluye a usted y me incluye a mí, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, todas estas personas que están descritas en el capítulo 11, nosotros los vemos, vemos que Dios los llevó a un buen puerto, los llevó a un buen final, que da buen testimonio de ellos, no por ellos, porque ellos fallaron, ellos se equivocaron, Salomón se equivocó, Moisés se equivocó, Abraham se equivocó, Sansón se equivocó. Ahí vamos describiendo todos los que ustedes quieran, todos tuvieron errores. Entonces esos errores no les permitían llegar delante de la presencia de Dios, pero aún así llegaron a la presencia de Dios porque ellos tenían la fe puesta en el que había de venir. ¿Y quién era el que había de venir? ¿Quiénes son los testigos que se basaron, se sostuvieron en el que había de venir? Esa esperanza de estar los ojos puestos con la certeza de lo que no se ve. En este caso, nuestro Señor Jesucristo que estaba por venir y nosotros que sí confiamos en el que ya vino. Bueno, esta fe puesta en estos testigos, en estas personas, dice, nos hace que nos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia. Cuando dice nos despojemos de todo peso de pecado, está hablando que dejemos de lado la culpa en la cual usted dice, mira, yo no voy a ser salvo porque me equivoqué, hoy mentí, hoy me enojé, hoy dice, no, porque no es lo que hacemos nosotros lo que nos salva, sino lo que Él hizo es lo que nos salvó, no lo que hacemos, no lo que decimos. Claro, por supuesto, vamos a ser examinados por lo que hacemos, vamos a ser llamados a cuentas por lo que decimos, por cómo nos comportamos, pero no es porque eso nos salve, sino porque tenemos una obligación de ser testimonio delante de Dios de lo que hacemos en esta tierra, ya siendo sus representantes. ¿Y cómo nosotros decimos que nos despojamos del pecado que nos asedia? O sea, ¿cómo nos apartamos de esa culpa? Bueno, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. O sea, yo camino, yo vivo viendo a Jesús y tratando de ser como Él, como la estatura del varón perfecto, tratando de acercarme a su conducta, tratando de imitar su conducta lo más posible. Y ahí entonces, cuando yo me encuentro delante de Él, me doy cuenta de que el cual, dice la Biblia, por el gozo puesto delante de la cruz, delante de Él, sufrió la cruz. O sea, Él, aunque estaba en la cruz, aunque estaba sufriendo, aunque Él estaba siendo sacrificado, su gozo estaba puesto ahí porque la esperanza de Él es la misma esperanza que usted y yo tenemos que tener, que aún cuando estaba muriendo en la cruz, era para un propósito mayor, para que pudiera toda la humanidad tener la posibilidad a través de su sangre y por medio del arrepentimiento, tener un mensaje salvífico para acercarnos a Dios. Y de ahí que cuando estamos hablando de lenguas, tribus y naciones, estamos hablando de un todo. Estamos hablando de un mensaje para todas las personas sin distinción de religión, sin distinción de género, sin distinción de raza, sin distinción de estatus social o económico, sino que el mensaje es para todos. Eso es lo que es el merismo, es para todos. Entonces ponemos los ojos en Él, el cual, menospreciando el aprobio, o sea, sin importarle lo que iba a sufrir, se sentó, y subraya esta palabra, se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, ¿por qué es importante esto?
porque cuando dice se sentó es un acto terminado, es un acto hecho, es un acto que nosotros no vamos a esperar que vuelva a suceder, ya sucedió, no va a volver a suceder. Él vino, nació, caminó en esta tierra, nos dio testimonio, murió y resucitó para sentarse a la diestra del Padre. Y al día de hoy, Él está sentado en poder y gloria al lado del Padre. Eso es ver hacia adelante. Eso es lo que nos dice a nosotros justamente el Apocalipsis, donde inicia, a quienes se les está llamando, a quienes se les está dando este mensaje. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, en el verso 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Sus siervos son usted y yo. Somos los que tenemos que estar al servicio, son los que tenemos que actuar correctamente, porque son cosas que van a suceder pronto. No es en cuestión de tiempo, de conteo de días, sino de inminente. O sea, lo que va a suceder, no importa el tiempo que pase, sea poco o sea mucho, lo que él está escribiendo ahí va a pasar. Pero el libro del Apocalipsis, como no fue escrito para asustarnos, tiene un propósito. Y el propósito lo dice el verso 3, bienaventurado el que lee. Lee, escuche por favor, lee. Ya solo el leer el Apocalipsis nos ayuda a nosotros a ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque empezamos a aprender de lo que ha de venir y a esperar lo que ha de venir, con paciencia, con esperanza, con amor. Y los que leen, los que oyen, en este momento usted está siendo bienaventurado, yo estoy siendo bienaventurado, estamos leyendo, estamos oyendo las palabras de esta profecía. Y no se queda ahí, dice, guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El que guarda las cosas que están escritas es el que pone en práctica lo que aprende, porque el tiempo está cerca. Pero el tiempo, recuerden, no estamos hablando de 1, 2, 3, sino de la inminencia, de que sí va a pasar. En el verso 17 de Apocalipsis capítulo 1, básicamente a la mitad del verso dice, no temas porque yo soy el primero y el último. Primero y último, por favor, eso es un merismo, es un absoluto. Significa que Él es el único. Cuando dice que Él es el primero y el último, significa que atrás de Él no hay nadie, adelante de Él no hay nadie, que Él es todo. Y el que vivo y estuve muerto, vive y muere, que la vida está en sus manos, en las manos de Él. Eso es un merismo, lo cual significa que la vida, la muerte y todo lo que usted se imagine en cuanto a nuestra experiencia en esta tierra o fuera de esta tierra, está en las manos de Él. Mas el que vive por los siglos de los siglos, siglos de los siglos, es otro merismo que está hablando de toda la eternidad del tiempo. Y una vez que dice eso, él dice, y tengo las llaves, o sea, las llaves es la potestad, el cerrar o abrir una puerta de la muerte y del Hades. Muerte, repito, no está hablando del lugar de los muertos, porque ahí el Hades sí es el lugar de los muertos, el Hades es el lugar eterno de eterna condenación, pero él tiene las llaves de la muerte, o sea, se está refiriendo en el hebraísmo, se está refiriendo a ayudar a una persona, a sacar a una persona del estado en que se encuentra, donde no es útil para el servicio de Dios. Él es el que tiene las llaves y esas llaves son el Espíritu Santo. Bueno, volviendo al texto de capítulo 7 de el libro de Apocalipsis y regresando al tema que nos está competiendo hoy, dice así en el verso 10, y clamaban a gran voz. ¿Quiénes estaban clamando a gran voz? Voy a devolverme, por favor, en el texto y leamos quiénes están clamando a gran voz. Dice, después de esto miré una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esas personas que están con palmas en las manos, mis hermanos y mis hermanas, esas personas están clamando a gran voz. Ese grupo de personas es las que está cantando, están adorando, están gritando, porque a gran voz es gritar, están haciendo ese bulla, todo ese millones de personas están diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Pero no olvidemos dónde están estas personas. No olvidemos que estas personas no están ya en la tierra. Estas personas fueron levantadas.
Estas personas fueron llevadas. Estas personas están cantando ¿en dónde? Están cantando a Dios, a donde está sentado en el trono Dios y el Cordero. ¿Dónde están? Ahí es donde están clamando. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adorando a Dios, diciendo amén. O sea, estas personas están delante de Dios, donde ya el juicio se dio, donde ya estas personas salieron de donde estaban en la condenación eterna, vivieron una vida tratando de ser lo más posible a la mente de Cristo, tratando de hacer lo mejor de lo mejor que se pueda para imitar a Cristo. Estas personas fueron ascendidas, son las 5 vírgenes que fueron ascendidas, fueron llevadas y ahí están cantando y cantando y cantando y están diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Por qué está cantando eso? Bueno, porque no es por lo que podemos hacer nosotros, no es por lo que dejemos de hacer o hagamos que el Señor nos salvó, es por lo que Él hizo en la cruz. Por eso ellos dicen que la bendición y la gloria, por favor préstele atención, la bendición y la gloria, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza no nos pertenecen a nosotros. Dice, sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos, y vuelve a decir amén. Esto es lo que ellos están diciendo, esto es lo que están cantando ellos, la gloria, la alabanza, el reconocimiento, el aplauso, la exaltación, toda es de Dios, toda es del que está sentado en el trono y del Cordero que está ahí, y ellos están viendo tanto al Padre como están viendo al Hijo a través de la obra que está haciendo el Espíritu Santo en ese momento en Juan, para que pueda reconocerlos a ambos y decirle que la gloria y la honra es para ellos. Entonces el verso 13 de Apocalipsis 7 dice, uno de los ancianos habló diciéndome, preste atención, estos que están vestidos de ropas blancas, esta multitud que está ahí, ese grupo de personas que está ahí, que están llegando en ese momento ahí, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Dice, ¿de dónde salió esa gente? ¿De dónde salió ese grupo de personas? Entonces resulta que nos damos cuenta que este grupo de personas constituye un grupo que llegó cantando, llegó alabando, llegó feliz, porque de otra manera, si no hubiera sido a través de Cristo, no hubieran podido estar ahí. Entonces, Juan, que es el que está describiendo, le dice, Señor, tú lo sabes. Y él viene y dice algo increíblemente hermoso y poderoso. Estos son, dice, los que han salido de la gran tribulación. O sea, un grupo de personas llegó, están en las bodas del Cordero, y este otro grupo de personas se suma a la fiesta, este grupo de personas se suma a la cena, este grupo de personas que no habían estado inicialmente se acercan cantando y diciendo la salvación es de Jehová, la salvación es de Jehová. ¿Y por qué están diciendo que la salvación es de Jehová? Porque se les había cerrado la puerta, porque no habían podido entrar. Porque no habían podido entrar, porque no habían sido obedientes, porque no habían hecho lo correcto. Entonces este grupo de personas se suma, estas 5 vírgenes son las que se suman, estas salen de la gran tribulación, dice, y han lavado sus ropas y han emblanquecido con la sangre del Cordero. Esto es hermosísimo, mis hermanos. Esta es la extensión de la misericordia. Este es el desierto de la tribulación, que en lugar de verlo de manera negativa para muchas personas, si no existiera ese espacio de tribulación, si directamente se pasara de la muerte a la eterna condenación, no estaría esta oportunidad. Pero debido a que el Señor, después de que se lleva a su iglesia, después de que se lleva a su novia, permite que estas personas se santifiquen en medio del desierto, en medio del dolor, ahí es donde Él se va a encontrar con ellos, o Él los va a encontrar a ellos y los va a santificar. Y estas personas son las que están clamando, están gritando y están cantando y están diciendo, la salvación pertenece a Jehová. La salvación pertenece a nuestro Dios. Como fueron rescatados durante el proceso de tribulación, aun cuando todos lo podían haber dado por perdidos, aun cuando todos los pudieron haber dado por condenados,
Por eso, dice el verso 15, están delante del trono de Dios. Qué hermoso. Por eso, por lo que Dios hizo en ellos, aún en medio de esa extensión, en medio de esa oportunidad, aún en medio de eso, el Señor viene y los rescata y están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono, dice, sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué es extender el tabernáculo? Extender el tabernáculo se dice la misericordia. Yo no los dejé para que se perdieran. Yo no los dejé a un lado de la canasta para que se fueran a la perdición eterna. Yo no los dejé a un lado, sino los dejé para que ustedes pudieran conocerme a través de la aflicción, a través del dolor, a través de saber que la única opción, el único todo, el único absoluto, el único que los podía salvar, soy yo. Es lo que básicamente Dios está diciendo ahí. Entonces a este grupo de personas, subraye que a este grupo de personas que estaban pasando la tribulación, le dice, ya no tendrán hambre ni sed, verso 16, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, ya no, ya los sacamos de ahí, estaban pasando por la tribulación, ya están conmigo, sea a través que alcanzaron la muerte en medio de la tribulación, o sea que ya pasó el periodo de tribulación y el Señor tomó posición, pero al final de cuentas esas almas están delante de Dios. Dice, ya no hay calor sobre ellos, no hay sed, no hay sol. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará las lágrimas de cada uno de ellos. Qué hermoso, mis hermanos, qué hermoso. El Señor mismo, Dios mismo, una vez que logran pasar la tribulación, una vez que son santificados en medio del desierto, donde el desierto, en lugar de verse negativo, donde la tribulación, en lugar de verse negativa, es una oportunidad de experimentar la misericordia de Dios, y Dios los recibe, los abraza y les enjuga de cada ojo las lágrimas. Es lo mismo que le dijo él justamente en Jeremías capítulo 29 al pueblo cuando iba prisionero para Babilonia. Cuando le dijo, yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal. Los estaba mandando 70 años a prisión. Los estaba mandando 70 años en cautiverio. Y les dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal. No les estaba diciendo que les iba a dejar libres, que les iba a dar prosperidad. Les estaba diciendo, van 70 años en cautiverio. Pero cuando regresen de allá, van a venir con un corazón genuino a adorarme y les voy a escuchar. Ese es el mismo escenario donde estas personas pasaron por una tribulación en Babilonia, por una aflicción en Babilonia para que sus corazones se rindieran delante de Dios. Este es el mismo escenario, esa misma conducta, esa misma forma de responder a estos hombres, estas mujeres y Dios delante de ellos, donde les dice a ellos, ok, se quedaron, no estuvieron conmigo cuando fui a traer a la novia, pero no los voy a condenar. Como dice en el libro de Oseas, también el Señor, como dice, ¿cómo voy a condenarte, Efraín? ¿Cómo voy a hacer lo mismo que a Adma y a Seboín? Adma y Seboín eran dos de las 5 ciudades que estuvieron en Sodoma y Gomorra cuando Dios destruyó 4 de esas ciudades con fuego. ¿Cómo voy a hacer con lo mismo que contra Adma y Seboín? Dice, con ustedes. No, dice el Señor, se inflama mi corazón de compasión. Entonces, lo que el Señor enseña y nos muestra a nosotros es la compasión y la misericordia. Dios que es justo, Dios viene y nos disciplina, Dios viene y nos castiga, pero con el fin de que nosotros nos salvemos, con el fin de salvar nuestras almas. Él está más ocupado en nuestras almas que en lo que nosotros queremos de nosotros mismos. O sea, para Dios es más importante nuestra alma que nuestros deseos personales. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Dios cuida de nosotros, Dios vela por nosotros, pero Dios está más ocupado del alma, la santificación del alma, porque esto va a hacer que estemos presentes delante de Él eternamente y no que sea algo temporal, una satisfacción temporal. Por eso es que, mis hermanos, repasando la idea y volviendo al verso 9 del capítulo 7, por favor leamos y veamos qué hermoso esto, y no olviden el detalle que les dije de las palmas, porque vamos a llegar a eso en un momento. Después de esto miré, Apocalipsis 7:9,
He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Así que, mis hermanos y hermanas, para poder entender qué es lo que está pasando aquí, necesito devolverme un poco en el tiempo y ir el momento en que el Señor entró triunfalmente a Jerusalén, para poder tener el escenario y poder ver en los cielos con un acontecimiento que se dio en la tierra, para poder tener la idea más clara. Yo les invito a que me acompañen al capítulo 19 del libro de Lucas, al verso 28, cuando el Señor entra a Jerusalén. El verso 28 inicia diciendo así, Lucas 19, dicho esto es que él está hablando con ellos, está dando una parábola a la cual algunos le llaman la parábola de las minas, otro le llama la parábola de los talentos. Esto significa que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 y a otro le dio 1, para que tuvieran una buena administración de lo que Dios le daba. Entonces estas personas, según la parábola, el que tuvo 5 produjo 5, el que tuvo 3 produjo 3, pero el que tuvo 1 escondió el 1. En esta parábola él viene y empieza a decir que aquellos fueron buenos siervos porque pusieron a trabajar lo que se les dio, el de 5 y el de 3 talentos. Pero el de 1 lo escondió por miedo a perderlo y se lo devolvió al Señor y le dice: aquí está tu talento. Entonces él le dijo: siervo inútil, dice, porque no hiciste más que lo que tenías que hacer. O sea, se limitó, se quedó ahí sentado, no perdió el talento, pero no lo puso a trabajar, no se esforzó. Después de esto, después de dicho esto, después de que le explica esa parábola, dice: iba subiendo a Jerusalén. Y aconteció que cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se le llama Los Olivos, envió a 2 discípulos, a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea del frente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado jamás, y desatarlo y traerlo. O sea, era un burro que nadie lo había usado, entonces el burro, pues por naturaleza, si nadie lo ha montado, va a brincar, va a saltar, no en este caso, porque el Hijo de Dios iba a ir sobre él. No quiero hablar más del pollino, pero deseo nada más poner en contexto. Y si alguien le preguntare, os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, los dueños le dijeron: ¿para qué desatáis al pollino? El pollino, digo, es un burro jovencito que no ha sido montado nunca. Ellos dijeron: el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. O sea, este burro no brincó, este burro no se lo quitó de encima, porque el burro sabía que el Hijo de Dios estaba siendo puesto sobre él. Y eso es un gran privilegio. Y en su paso tenían mantos por el camino donde el Señor Jesús iba caminando sobre el burrito. La gente tenía mantos, o sea, tiraba mantos para que él caminara. Y cuando ya llegaban cerca de la bajada de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, o sea, la gente gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces con todas las maravillas que habían visto. ¿Qué hizo la gente? Empezó a alabarlo, empezó a gritar, empezó a adorarlo y empezó a decir: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ese escenario que está ahí, eso donde están ellos cantando, alabando, adorando, es lo que se está replicando en los cielos, para que podamos entender qué es lo que está pasando en el cielo. Entonces, el verso 39, algunos de los fariseos y de entre la multitud dijeron: maestro, reprende a estos discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses por lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra,
porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué le está diciendo él a Israel? Él está diciendo a Israel, le está diciendo van a capturarlos, van a destruirlos. Eso sucedió en el año 70 porque lo rechazaron, porque lo despreciaron, y al pueblo le está diciendo, esto que me hiciste va a tener una consecuencia. El haberme rechazado va a tener una consecuencia. No olvidemos que estamos hablando de las alabanzas de los cielos, donde dice la salvación es de Jehová. Continúa el verso diciendo en el capítulo, el verso 45 dice, y entrando en el templo, comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada más que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndolos. Cuando el Señor dice que en los cielos hay un grupo de personas con palmas, alabándolo y adorándolo, es un escenario que lo vamos a entender aquí. Él vino a Israel e Israel lo despreció. Él vino a Israel y tuvo que pasarlos por la purificación del templo. Él vino a Israel y tuvo que permitir que Israel pasara por todo lo que pasó en el año 70, que fueran dispersos por todo el mundo, que fueran perseguidos por todo el mundo, que este pueblo tuviera que pasar por aflicción, pero un día, cuando se lee el capítulo 53 de Apocalipsis, y está dirigido a este pueblo, no está dirigido a nosotros. El capítulo 53 de Apocalipsis, aunque nosotros podemos ver toda la obra salvífica, toda la cruz ahí, ellos lo que están haciendo es viendo hacia atrás. Y estamos hablando del pueblo de Israel viendo hacia atrás, como que le vimos, dice, y lo menospreciamos. Entonces, cuando ellos ven en retrospectiva hacia atrás, ellos vienen y logran reconocer a Cristo. Eso es lo que va a pasar con este pueblo cuando la novia sea tomada. Y entonces ellos puedan ver y decir, si era cierto, verdaderamente, como dijo el centurión, este es el Hijo de Dios. Y así de esa misma manera, las personas que son selladas por el Espíritu Santo para salvación, que han sido desobedientes, las personas que han sido rebeldes, el Señor, igual que en los tiempos de Oseas, que le dijo, ¿cómo he de hacerte, oh Efraín? ¿Será que tengo que hacerte igual que a Adma y a Zeboín? Pero no voy a hacer así porque mi corazón se inflama de compasión. De esa misma manera, mis hermanos, la tribulación va a ser para muchas personas, va a ser la última bendición y la última misericordia para que sus corazones se volteen y vean hacia atrás y digan, de verdad, nos quedamos haciendo lo incorrecto, nos quedamos celebrando lo incorrecto, nos quedamos siguiendo lo incorrecto, seguimos al Señor de la manera incorrecta, pero como la salvación es de Jehová y no nuestra, entonces Él vino a salvarnos. Esa extensión de misericordia es la que nos tiene aquí, y por eso es que ellos clamaban a gran voz, dice el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 10, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles cantaban de pie alrededor del trono, y todos los ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios diciendo, amén. Amén. Esa es la seguridad de la salvación. Esa es la fe. La fe no consiste en que si vas a tener una casa o no la vas a tener, un carro o no lo va a tener. La fe consiste en que si el Espíritu Santo te selló para salvación, vamos a ser salvados. Aunque tengamos que pasar por el desierto, aunque tengamos que pasar por la aflicción, aunque tengamos que llorar. Pero un día, si el Señor así le place, nos va a levantar, nos va a tomar y va a decir, ahora sí, aquí toda lágrima es secada, ya no lloran más, ya no tienen que sufrir más. Y por eso al Cordero, por eso al Señor que está sentado en el trono, dice que la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza son de Él por los siglos de los siglos. Y vuelve a decir el texto, amén. Y por eso estas personas, cuando observan lo que está pasando en los cielos, por eso todas estas personas cuando llegan
todos con palmas empiezan a victoriar y empiezan a decir lo mismo que dijeron en la tierra. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo mismo que dijeron en la tierra, gloria a Dios, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto solamente es un mensaje, mis hermanos, de pura misericordia, es un mensaje de puro amor. Gracias a Dios que la salvación es de Él. Gracias a Dios que no somos nosotros los que salvamos. Nosotros no podemos salvar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Y si no podemos salvarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a salvar a nadie? No podemos salvar a nadie. Dios es el que salva. Dios es que habla y usa a quien Él quiere. Él predicó a través de una burra y Él lo dijo ahí, si no me adoran estos, las mismas piedras me van a adorar. Él mismo fue el que le habló directamente al corazón de Ciro para ayudar a su pueblo. Él mismo le habló a través de un sueño también al corazón de Nabucodonosor para ayudar a su pueblo. Él mismo le habló al corazón de Faraón para ayudar a su pueblo. Él mismo puede usar a quien Él quiera para favorecer a su pueblo con un solo propósito, que podamos terminar la carrera. Él, de ahí tenemos que agarrarnos. Esa es la fe. Es considerar, es creer, realmente creer que la salvación es de Él y que a pesar de nosotros y no gracias a nosotros, vamos a llegar al final de esa carrera. Y un día, como pasaba en el tabernáculo, que la gente quería llegar al lugar santísimo a adorarle, los sacerdotes querían entrar al lugar santísimo a adorarle, un día usted y yo vamos a entrar de manera literal, física y material a ese lugar a adorarle. Porque durante muchos años se practicó a través del tabernáculo, se practicó a través de todas las figuras de las fiestas, cómo acercarnos a Dios. Y hoy nos acercamos a través del Espíritu Santo, pero un día, de manera literal, totalmente vamos a estar en la presencia de Dios. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame